En Mateo 8, Jesús demuestra autoridad total, sana, calma la tormenta y libera, mostrando así que nada está fuera de su poder. Hoy estamos en nuestro día 12 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Danos libertad, Señor, para leer tu palabra, seguridad, Señor, de que tú estás con nosotros. Ayúdanos a meditar en ella diariamente. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Mateo 8. Curación de un leproso. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían, y se acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: Mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y, y presenta tu ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Jesús sana al criado del centurión. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Jesús sana a la suegra de Pedro y a muchos otros. Cuando Jesús llegó a casa de Pedro, vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y expulsó a los espíritus con su palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Lo que demanda el discípulo. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. Y un escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le contestó: ve tras mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús calma la tempestad. Cuando Jesús entró en la barca, sus discípulos lo siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Los endemoniados gadarenos. Al llegar Jesús al otro lado,
a la tierra de los Gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino, y gritaron: ¿Qué hay entre tú y nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia de ellos estaba paciendo una manada de muchos cerdos, y los demonios le rogaban: si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo Jesús. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y la manada entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la manada huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su región. Para reflexionar. En Mateo 8 comenzamos a ver a Jesús en acción después de haber tomado tiempo para enseñar el Sermón del Monte. Este capítulo inicia una sección de Mateo donde agrupa varios milagros, no tanto en orden cronológico, sino con el propósito de mostrarnos algo muy claro. Jesús tiene autoridad sobre todo lo creado. En cuanto a la ubicación geográfica, podemos ver en Mateo 8:1 que Jesús baja del monte, probablemente de la región montañosa cerca de Capernaum. La mayoría de los eventos de Mateo 8 se desarrollan en la región de Galilea, alrededor del mar de Galilea, lo que también conecta con su ministerio entre judíos y gentiles. La intención de Mateo es mostrar una idea de la identidad de Jesús. Quiere enseñarnos y convencernos de quién es Él. Por lo tanto, nos está dando detalles acerca de su vida, lo que hizo, las palabras que usaba al responder a otros, los lugares que concurría, etcétera. Aunque pareciera que estos milagros suceden uno detrás del otro, Mateo probablemente los está organizando temáticamente. Notemos dos cosas en particular. Número uno, las personas que buscan o se relacionan de alguna manera con Jesús. Un leproso, Mateo 8:2. Un centurión, Mateo 8:5. Endemoniados y enfermos, Mateo 8:16. Un escriba, Mateo 8:19. Más endemoniados, Mateo 8:28. ¿Notas el tipo de personas que le buscan? Vemos que en su mayoría son enfermos, endemoniados y, bueno, gentiles también. Es importante notar el tipo de personas que le buscaron, porque vemos que no le seguían necesariamente personas importantes o de renombre, sino aquellos que se dieron cuenta de que tenían una necesidad y que Jesús podía ayudarlos. Número 2, la autoridad de Jesús. Podemos Te invitamos a que tengas tu Biblia abierta y que revises las siguientes citas que acabamos de leer. Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Mateo 8:3, 8:13 y 8:15. Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. Mateo 8:26. Jesús tiene autoridad sobre potestades y aún ellos reconocen su autoridad. Mateo 8:29 y 8:32. Reconocer la autoridad de Jesús es algo sumamente importante. Cuando entendemos y conocemos su poder y autoridad, realmente nuestra forma de vivir el día a día es transformada. Ya no vivimos en nuestras fuerzas queriendo controlar cada detalle, pues sabemos que Dios reina y que todo cuanto Él quiere lo hace. Después de que Cristo terminó de enseñar el Sermón del Monte, mucha gente comenzó a seguirlo. Mateo nos dice que eran grandes multitudes. Entre ellos vino un leproso que seguramente, habiendo escuchado y creído en Cristo como el Hijo de Dios, vino a él y postrándose declaró su petición: Señor, reconociendo así quién era,
si quieres, puedes limpiarme, afirmando que era Cristo quien tenía el poder y la libertad de sanarlo o no. Mateo, al relatar la respuesta de Jesús ante la petición del leproso, se asegura de no pasar por alto la acción de Jesús que extendió la mano y lo tocó. Porque, ¿por qué ustedes piensan que esto era trascendente? Recordemos lo que decía la ley de Moisés. En Levítico 13:45 al 46 nos dice, en cuanto al leproso que tenga infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará, inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo. Vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. El hecho de que un leproso tocara a alguien limpio hacía inmundo al limpio. El leproso lo sabía, por ello, al encontrarse con Cristo, no lo tocó, solo se postró delante de él y expresó su petición. En cambio, Cristo, el santo y limpio unigénito Hijo de Dios, sabía que tenía autoridad sobre la enfermedad y que él no podía ser manchado por la impureza del leproso. Antes bien, podía hacerlo limpio como él. Entonces, extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Qué hermoso este cuadro, qué gracia tan grande de nuestro Dios. Hermanos, nuestra impureza no debe ser un obstáculo para venir y postrarnos delante de Dios Todopoderoso. Ciertamente el enemigo que acecha nuestras almas querrá apuntar a tu pecado y poner en tu corazón la idea de que no eres digno ni siquiera de acercarte ante el trono de la gracia. Pero recuerda, Dios ha dispuesto camino hacia Él a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. No esperes más. Ven a Cristo, cualquiera que sea tu condición. El ungido de Dios tiene poder y autoridad para sanar y redimir tu vida. Una fe como la del centurión. Esta historia nos relata cómo un oficial del ejército romano, un centurión, oyó hablar de Jesús y creyó en él. El centurión no conocía a Cristo, solo oyó hablar de él. Lo que el centurión oyó le hizo entender que él no era digno de presentarse delante de Cristo. Al ver la fe que este centurión tenía y cómo él reconocía quién era, Cristo se maravilló y sanó al siervo del centurión. El Señor nos ayude a tener una fe genuina, que al oír quién es Él, nazca en nosotros un deseo de no solo saber, sino creer y un deseo de conocerle más profundamente. Digo esto porque en la actitud muchos quieren ver pruebas y señales de quién es Dios, mas Él ya se ha revelado en su palabra. Lo que demanda el discipulado. Mientras el ministerio de Jesús crecía y se divulgaba por las ciudades, hubo algunos que quisieron unirse a sus seguidores. Antes que lo hicieran, Jesús quería dejar claro a dos de ellos que ser sus discípulos conllevaba demandas. Uno de ellos se acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. A lo que Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús es el Hijo de Dios, por ello, él tenía todo el derecho a los beneficios del reino. Sin embargo, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 6, 8. No buscaba lujos ni para el lugar en el cual iba a dormir y dejaba esto claro para quienes lo querían seguir. ¿Has escuchado de personas que vienen a Cristo
creyendo que su vida va a mejorar en todos los aspectos, familiar, económico, emocional, etcétera, pero sin buscar una transformación personal. Sin duda, muchos se han acercado a la iglesia cristiana evangélica creyendo que sus problemas serán resueltos y sus deudas económicas saldadas. Tristemente, luego que se dan cuenta de que su vida no está mejorando como ellos esperaban, creen que la iglesia es un fracaso, al punto de pensar que seguir a Cristo no vale la pena. Su concepto sobre el Evangelio es errado. Estas no eran las expectativas con las que los discípulos de Cristo debían seguirle, y él quería dejar eso en claro aún antes de que le siguieran. Tan alto era el llamado que a otro de ellos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le respondió: ven tras mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo puedes ver también en Lucas 14, 26 al 33. El Señor nos ayude y el Espíritu Santo nos impulse a tomar nuestra cruz y a seguirle como respuesta al amor que Él ha manifestado para con nosotros. Jesús calma la tempestad. Imagínate la escena. Te subes a una barca, no a un sofisticado crucero, sino a una barca, y mientras estás tratando de pasar al otro lado del mar, se desata una tormenta. No es una lluvia ligera, es una tormenta, tal que las olas cubren la barca. ¿Y ahora qué? ¿Qué haces en esos momentos? ¿Te lanzas al mar o te quedas ahí? ¿Qué es mejor? Los discípulos de Jesús pasaron por esto. Lo reconfortante en su caso es que ellos tenían a Jesús en su barca. Aún así, su reacción no fue la mejor. Resulta que mientras toda esta tormenta ocurría, Jesús estaba durmiendo. Así que cuando los discípulos se dan cuenta de que Jesús duerme, van a despertarlo. Y lo primero que Jesús escuchó de ellos fue: Señor, sálvanos que perecemos. Jesús entonces se levanta y les dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Seguido de esto se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Ante este acontecimiento, ellos decían entre sí: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y con esta pregunta final que se hacen los discípulos, podemos destacar el punto de este pasaje. Ellos habían compartido mucho tiempo con Jesús, habían visto milagros, le seguían y participaban de sus padecimientos, pero aún no le conocían. Ellos seguían sorprendidos y preguntándose: ¿quién es este? Hermanos, a nosotros en este tiempo se nos ha dado la revelación completa de la palabra de Dios, y por ello sabemos y tenemos testimonio de quién es Jesús y cómo y, y cómo Él, cuando fue crucificado y muerto, resucitó al tercer día. También la palabra nos enseña que a todo aquel que ha confesado que Cristo es su Señor, tiene como promesa el sello de su Espíritu Santo. Si has experimentado esto como verdad en tu vida, puedes estar confiado de que en medio de cualquier tormenta que atravieses, aunque tu maestro parezca estar dormido, no lo está, y ciertamente le importan las circunstancias, puedes confiar en que Él está bajo control. Para reflexionar, ¿estás deseando hoy de Jesús sanidad física o espiritual? ¿Recuerdas lo que meditamos en Mateo 6:33? Que busques primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Los ejemplos de las personas que vimos hoy buscando a Jesús porque reconocían quién era Él. ¿Reconoces tú quién es Jesús? ¿Reconoces quién eres tú delante de Él? ¿Quién te está llamando? ¿Qué te está llamando el Señor a dejar con tal de pagar el costo de ser su hijo? Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día número 12. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.